República Dominicana es uno de los países que más crece en nuestra región, convirtiéndose incluso en un referente para otros países de Latinoamérica. Sin embargo, sigue siendo un país de emigrantes. Los dominicanos se van. En los últimos años, la modalidad es la vuelta por México. ¿Por qué se van y cómo se van por ahí? Se vale preguntar. Se vale preguntar es presentado por Banco Popular, el banco de las ideas. En el capítulo de hoy tendremos primicia porque tenemos los resultados calientitos de una investigación reciente que está vinculada precisamente a este tema. Hoy nos acompaña Pedro Valdés Castro. Él es sociólogo dominicano, investigador especializado en el tema de la migración, que precisamente acaba de entregar su tesis de maestría en la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, específicamente vinculado al tema de la migración de personas de diferentes nacionalidades, pero sobre todo dominicanos, hacia los Estados Unidos a través de la vuelta por México. Para hacer esta investigación, Pedro estuvo en la frontera con México y Estados Unidos, incluso desde el lado de México. Estuvo en la frontera de México con Guatemala, estuvo en la frontera de Panamá con Colombia, en la frontera de Panamá con Costa Rica y también accedió a los testimonios de personas que estaban en diferentes localidades en la República Dominicana. Así que tenemos información rica para compartir con todos ustedes. Pedro, muchísimas gracias por acceder a tener con nosotros esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Amelia, por la invitación. Súper emocionado y encantado de poder compartir con ustedes los resultados de esta investigación que todavía sigue en curso, aún no ha acabado, y es la temática que pienso continuar en mis futuros proyectos. Pedro, vamos a empezar por ahí. ¿En qué consiste el estudio que acabas de realizar? Yo acabo de hacer una lista súper rápida, pero creo que podemos detallar que has desarrollado una investigación bastante cualitativa incluso sobre las motivaciones que tiene la gente para migrar por esta ruta que antes era desconocida para nosotros. En República Dominicana estábamos acostumbrados a oír de los viajes en yola, pero esta es una modalidad que podemos considerar novedosa, que se ha hecho más frecuente en los últimos años. Sí, justamente este proyecto nació, como una asignación para mi maestría, para mi tesis de maestría. Yo me vine aquí a la Universidad de Texas con la intención de investigar un poco las relaciones entre fronteras en los países. Y en mi primer viaje a la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente en la parte del noreste, yo me comencé a dar cuenta que había mucha gente que decía, pero esto no parece mexicano, ¿qué pasa? Y entonces ahí me topé con toda la presencia de población, no solamente de República Dominicana, sino de todo el Caribe en la frontera. Y de ahí surgió este proyecto en el que yo me he interesado por responder dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué las rutas tradicionales que nosotros veíamos entre la población del Caribe, de Cuba, de Haití, de República Dominicana hacia Estados Unidos, que eran por aire a través de gente que se iba con una visa y se quedaba, o que se iba con un pasaporte falso, que llamamos machete, o incluso por mar, que era en Yola, los dominicanos nos íbamos hacia Puerto Rico, la gente de Haití, de Cuba iban a Miami, etcétera, han cambiado y de la última década hemos visto un incremento enorme en los cruces fronterizos a través de la frontera sur de Estados Unidos con México. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué cambiar estas rutas? Y en segundo lugar, yo me preguntaba, pues, ¿cómo lo hacen? Porque uno no forma una ruta migratoria así de un día para otro. Entonces, ¿por qué y cómo eran las preguntas que me interesó responder en este estudio? ¿Cuántos lugares visitaste para poder hacer este levantamiento y digamos, hablemos en detalle, cuántas entrevistas más o menos hiciste para levantar esta información? Yo hice el trabajo de campo en 4 países. Fueron en México, en Guatemala, en Panamá y en República Dominicana. Y la idea del estudio era hacer un estudio de enfoque mixto. Yo me basé en la mayor medida, yo me basé en trabajo etnográfico, es decir, uno poder ir al espacio natural en el que ocurre el fenómeno y poder observar de primera mano lo que ocurre, y con entrevistas. Yo hice entrevistas en la modalidad llamada historia de vida, que son entrevistas que tratan no solamente de atender el fenómeno específico, sino tratar de entender cómo ese fenómeno en específico se inserta en la trayectoria de vida
de una persona. Y no solamente ver el fenómeno como tal, sino ver todo lo que sucede antes de eso. Yo hice unas 60 y tanto de entrevistas con migrantes, con familiares de migrantes en sus países de origen, con actores clave, es decir, personal en los albergues, personal de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes e incluso con algunas autoridades. Y pues fue un poco de mi experiencia etnográfica. Yo viví en albergues de migrantes en el noreste de México y colaboré como voluntario con organizaciones de la sociedad civil, pero también trabajé con un poco de data cuantitativa, pues yo revisé data del el Servicio de Migración de los Estados Unidos y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Migración de México, que es un poco el equivalente a la DGM en México, y con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, que son quienes contabilizan y gestionan el flujo migratorio a través de su frontera con Colombia. Y por último, hice también un poco de investigación de archivo, que fue examinar documentos históricos, pero también revisión hemerográfica, que es examinar de periódicos para tratar también de entender cómo este fenómeno que nos vemos muy actual se encaja en una trayectoria histórica mucho más amplia. Pedro, principales hallazgos. Después de hacer este recorrido por todos estos países, quiero que me des un resultado general para que después nos vayamos a lo específico. Yo he tenido la oportunidad de conversar contigo bastante desde el pasado año y lo que más me ha sorprendido es el desmonte de un montón de estereotipos. Que lo que yo creía que era un posible resultado parece que son cuestiones distintas. Háblanos un poco de esos resultados. ¿Qué es lo que te encontraste? ¿Por qué la gente se va? Lo primero que te puedo decir es que la gente se va por muchas diferentes razones. Creo que el mito general sobre la migración es que la mayoría de las personas se van por razones forzadas, que se van obligadas y que se van por pobreza. Esto sí es cierto para un grupo de personas, pero no es necesariamente cierto para todas las personas. Y específicamente en el caso de la República Dominicana, que es un país que, como tú mencionabas en la introducción, ha tenido un desarrollo económico y un progreso social importante en los últimos 30 años, esas razones tan prevalentes que uno pensaría que empujan a la gente a migrar no siempre son la cuestión. Y eso por un punto porque no siempre migran los más pobres. Creo que es uno de los mayores mitos que existen sobre la migración. Sobre todo en el contexto de la República Dominicana, por nuestra situación insular, no, la gente más pobre no es la que suele migrar. Suele migrar gente de las clases medias bajas, etcétera, pero hay que tener un cierto capital económico para poder costear el alto precio que tiene salir de la República Dominicana, sobre todo por las vías irregulares. Entonces, ese es un primer hallazgo. Un segundo hallazgo es que esta ruta a través de México, que por cierto no es una ruta necesariamente nueva, los centroamericanos sobre todo tienen muchísimos años migrando por estas vías desde los años 80. Sobre todo, lo que sí es nuevo es la integración de grupos extrarregionales en esta ruta. Personas de Sudamérica, personas del Caribe, incluso personas de Medio Oriente y de África que se iban por aquí. Entonces, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es cómo las redes de tráfico de migrantes, que son los que en gran medida hacen que esta ruta sea posible para personas que vienen de otros lugares de la región, se han insertado de forma tal en la República Dominicana que ganan una gran popularidad, casi como en una suerte de lógica comercial. O sea, son grupos organizados que operan de una lógica muy comercial, como si fuera un negocio. Ese es un hallazgo también importante. O sea, se ha generado toda una dinámica comercial alrededor de esto. Y tal y como tú lo dices, aunque de Centroamérica es fácil entender por qué se puede cruzar una persona de un país a otro, van por tierra. Pero en el caso de República Dominicana, aquí lo común era escuchar que la gente se iba en yola hacia Puerto Rico. Entonces, sí, es un poco más complejo incluso pensar que se vayan a México. Para nosotros ir a México necesitamos un visado, o por lo menos tener visa de los Estados Unidos. ¿Cómo está haciendo la gente para llegar a territorio mexicano? Mira, es una excelente pregunta. Uno de mis objetivos de investigación era un poco desentrañar las rutas que se
utilizaban para llegar a este espacio de la frontera. Y yo identifiqué dos rutas que utilizan. La primera es que los dominicanos han hecho uso de los acuerdos internacionales que ha hecho el país con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, que a partir de la década pasada dejaron de requerir visados para la República Dominicana. Entonces, muchas personas viajan desde República Dominicana a países como Guatemala y a países como El Salvador para desde ahí emprender su ruta terrestre, que incluso desarrolló en una pequeña tensión diplomática, porque en febrero del año pasado el gobierno de Guatemala eliminó la exención de visados precisamente por la gran presencia de dominicanos en situación irregular en territorio guatemalteco, pero luego la ruta se continuó por El Salvador, que es justo al lado de Guatemala. Esa es una primera ruta. Una segunda ruta que yo identifiqué fue de dominicanos que habían realizado un proceso migratorio previo hacia Sudamérica. También igual, a partir de la década pasada, creció significativamente la población de dominicanos en Chile. Igualmente. Pero Chile está en el sur, en la punta sur del territorio continental. Justamente, haciéndole honor a su nombre, en el fin del mundo. Sí, justamente está aquí todo al sur, pero es parte de la masa continental de América. Ajá. Entonces, el traslado por tierra es posible. Y estas personas que fueron a Chile no necesariamente pensaron en hacer una migración posterior, sino que fueron a Chile pues en busca de mejores oportunidades antes del estallido social y la crisis económica que atravesó ese país a finales de la década pasada. Y pues una tercera ruta que todavía estoy investigando, que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que ocurra, es a través de Colombia. A través de Colombia, porque hay un aumento significativo del cruce de dominicanos a través del tapón del Darién, que es esta jungla que está entre Colombia y Panamá, que coincide con el aumento de personas atravesando la frontera entre México y Estados Unidos, a través del aumento de personas desde República Dominicana. De hecho, uno de los gráficos que te compartí, que podría mostrar en pantalla, ve cómo el aumento de cruces fronterizos de ciudadanos dominicanos en ambos espacios coincide mucho. Entonces, creo que también hay una ruta de personas yendo desde República Dominicana hacia Sudamérica, presumiblemente Perú o Colombia, que son países que tampoco requieren visados, y luego se dirigen al norte. Yo quiero retomar la pregunta inicial. ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué, si tú dices que los dominicanos no necesariamente están migrando como uno creía, la gente de escasos recursos, sino que hay gente incluso de clase media yéndose por estas rutas, para que entonces describamos con lo que te encontraste en esos puntos fronterizos, ¿por qué tomar ese riesgo? ¿Por qué la gente se va? Mira, esa era una de mis preguntas principales. Y grosso modo yo te puedo decir que en términos más simples, la gente siempre se va porque le falta algo que necesita o que por lo menos percibe que necesita. Ese algo puede ser una necesidad básica. Podemos decir a alguien que le falta algo que es absolutamente necesario para sostener la vida, que tiene una vulneración importante de derechos, que tiene una carencia muy sentida. Y en ese grupo pues está gente en situación de pobreza, si esta gente que huye de violencia y si esta gente que huye de contextos sociales turbulentos. En un segundo lugar, esta gente que huye por necesidades o que migra para atender necesidades más complejas. Esas necesidades pueden ser de tipo, por ejemplo, afectivo, gente que se va para reunificarse con su familia, gente que tiene familia en Estados Unidos, que quizá emigraron de manera irregular y tiene años que no se ven y por la intención de reunificarse con su familia. Esta gente que se va porque quiere aumentar su capital económico, no porque anteriormente estuvieron en pobreza, sino porque quiere lograr cosas que en el contexto dominicano, que si bien es cierto, ha tenido desarrollos y avances importantes en los últimos 30 años, todavía no está al nivel de los países del norte global, como en este caso en Estados Unidos. Y creo que en el segundo grupo se enmarca una mayoría importante
de los dominicanos. Y muchos de los casos de personas de República Dominicana, particularmente que yo vi, podemos ponerlas en ese segundo grupo, que yo llamé los competidores. Es decir, gente que no necesariamente estaba en situación de pobreza, pero que seguía migrando, arriesgándose a irse por ahí en busca de ¿qué? Mejora de vida. Pero incluso yo recuerdo que tú me hablabas de gente que tal vez tenía hasta casa aquí, que estaba en condiciones más o menos estables y como quiera decidía arriesgarse a cruzar por una frontera peligrosa. Sí, justamente eso es algo quizá de los efectos contraproducentes del desarrollo que hemos tenido en República Dominicana. Y es que en la medida que el país va alcanzando mejores niveles de vida, en la medida en que las personas pueden ir cubriendo sus necesidades básicas y en la medida en que nosotros nos insertamos también en un circuito global donde nos llega a través de los medios de comunicación, a través del contacto intercultural, a través del turismo, ciertos imaginarios, expectativas respecto a lo que yo debo ser en un contexto social, a lo que yo debo lograr para ser exitoso, a lo que yo debo tener para poder alcanzar, satisfacer mis expectativas personales. Y esto entra en tensión con las condiciones materiales, las condiciones de vida que nosotros tenemos en esos países, sobre todo en los lugares que no son el polígono central de Santo Domingo, sobre todo en estos lugares periféricos que pueden que no sean, no estén en pobreza, en pobreza extrema, pero todavía tienen niveles de vida limitados. Entonces, esta tensión entre lo que yo quiero, mis expectativas, lo que socialmente hablando y más que todo entre los más jóvenes, se espera que yo tenga y los mecanismos que me proporciona mi contexto social para yo poder alcanzar eso es muy amplio. Incluso hay un nombre científico para esto que es el término de privación relativa. El término de privación relativa es un término que tú me has mencionado en un par de ocasiones y para mí es nuevo, pero aparentemente no lo es tanto. ¿A qué tú te refieres de manera específica? Es el sentimiento o el sentido de frustración y de insatisfacción que existe cuando yo quiero o necesito algo que en mi contexto social se pone como el estándar, como lo que todo el mundo quiere lograr, y más aún cuando yo entiendo que mi imposibilidad para alcanzar ese objeto que yo deseo es dado por una injusticia en el sistema, por una privación de mis capacidades. Porque no es un asunto de que yo no puedo, es un asunto de que en el contexto que yo vivo en mi sociedad, en mi comunidad, en mi barrio, la estructura, el sistema no me da los mecanismos para yo poder alcanzar eso. Entonces, la idea es que si el problema no está en mí, el problema está en el contexto en el que yo estoy, para yo poder solventar ese problema, para poder cerrar esta brecha, pues yo debo entonces cambiar el contexto, cambiar esa oportunidad, así como lo hizo aquel que lo logró. Así yo me voy porque ese se fue y lo logró y lo hizo. Lo logró y lo hizo, lo que yo pienso que es lo logró y lo hizo, ¿verdad? Exactamente. En ese contexto entran, por ejemplo, profesionales. Yo me pongo a pensar la cantidad de personas aquí que estudian en cualquier universidad. Pienso mucho en los de la Universidad Autónoma, que se coge tanta lucha por tantos años, pero puede ser un estudiante de cualquier, profesional de cualquier universidad, pública o privada, que trabaja todos los días, y por lo general necesita más de un empleo en nuestro país para acceder a lo que serían la cobertura de necesidades básicas en cualquier país desarrollado. Una casa con agua, energía eléctrica. Pienso en la cantidad de servicios que nosotros tenemos que contratar de manera privada, porque aunque el Estado está supuesto a suplirlos, no necesariamente lo hace con la eficiencia que uno anda buscando. A veces hay que buscar camiones para llenar cisternas, tener un vehículo porque no hay transporte público eficiente, etc. Me pongo a pensar en esa clase profesional nuestra, independientemente de las personas que estén en otro contexto, ¿no? Ahí pudiéramos enmarcar esa migración que tú dices, hay profesionales yéndose en la vuelta por México. ¿Lo puedo englobar ahí? ¿Y con qué te encontraste? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, en un estudio previo que una colega, Reina Bartolomé, ella es economista, y pues yo hicimos en el noreste del país, en la provincia de Sánchez Ramírez, pues justamente exploramos esto. Y la intención aquí fue explorar un poco esta idea de privación relativa,
junto con otras ideas también teóricas. Y lo que nosotros encontramos es que depende mucho de lo que se considere valioso, de lo que se considere exitoso en un determinado contexto social. Justamente nosotros estuvimos trabajando con 2 comunidades rurales de la provincia Sánchez Ramírez, de Cotuí. Y en estas comunidades nosotros nos dimos cuenta que los Dominican York tienen un estatus social más alto que los profesionales. De hecho, la idea de éxito, la idea de lo logré, como decimos comúnmente, la idea del coroné en este contexto no está dado por alcanzar una carrera profesional. Está dado por obtener ciertos marcadores simbólicos, es decir, ciertos bienes con un alto valor, que es como el título del libro, una casa, pero no cualquier casa, es, ¿sabes? Una casa un poco más suntuosa, una casa que se considera de importancia, un vehículo también, un vehículo igualmente que marque cierto desarrollo, cierto progreso, y pues constituirse en empresario, porque es uno de los oficios que en mayor medida permite financiar estos estilos de vida que se consideran importantes. Y justamente eso fue el nombre que surgió del libro, a partir de una entrevista que nosotros tuvimos, que es Carro, Casa y Negocio, la aspiración de emigrar en el noreste rural dominicano. Y este libro fue como un poco la semillita de lo que se convertiría en mi proyecto de tesis, para poder entender por qué si República Dominicana crece tanto económicamente, por qué si República Dominicana ha alcanzado niveles de desarrollo mucho mejores que otros países en la región, pero también mucho mejor que nosotros mismos en el pasado. Es decir, hemos avanzado, la migración sigue creciendo casi al mismo ritmo. Y es porque la estructura económica, el desarrollo económico no ha ido a la par con las expectativas y las ideas de éxito y progreso que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y quiero hacer otra vez hincapié a la juventud, porque todas las personas que entrevisté, todas eran menores de 40 años. Todas las personas que yo conocí en la Vuelta por México, menos uno, era mayor de 40 años, y todas, menores de 40 años, y todas eran menores de 45 años. Wow. Vamos a ver algunos casos. Porque yo quiero que hagamos entonces posteriormente una comparación de lo que encontraste, por ejemplo, con los haitianos, pero veamos algunos casos para aterrizar y que la gente pueda escuchar algunos ejemplos. Vamos a ver el caso de Mickey, vamos a decir claramente que estos son seudónimos y lo que van a escuchar es un fragmento de un testimonio de Mickey para que él nos cuente un poquito de por qué migró, ¿verdad? Vamos a oír un poquito. Yo tengo 2 niñas chiquitas, entonces no son de la misma madre. ¿Entiendes? Entonces la presión no fue. ¿Qué te decían? Oh, porque no es que me decían que los niños chiquitos tú no le puedes decir, no, que yo no hay comida ahora, es después. Tienes que buscar. Entonces yo tengo niñas chiquitas, no me daba por mandar dinero para allá. ¿Qué revés? Entonces decidí junté $900 pensando cómo iba a dar para venir para acá. Yo tengo hoy, cumplo yo 15 días viajando desde Chile. ¿Y por qué no te vas? Porque yo cogí plata ya por venir para Chile. ¿Para ir para Chile? ¿Cuánto? ¿Tuviste mucho? 100 y pico dominicanos. 100 y pico como 2,000 y pico de dólares. Sí, como 2,250 $. Entonces y te lo prestó un amigo, una gente así. Un préstamo, Del banco. a crédito. Uno fue un préstamo del banco y otro fue un préstamo de la calle. Yo fui para allá y ya no puedo volver con la mano así. Wow. $2,250, una buena parte a rédito. Y no puede volver con las manos vacías. ¿Cuál es la situación de Mickey en este momento, Pedro? ¿Y cuál es el análisis que tú haces de su situación, que me imagino que fue la de varios? Además, él habla de que vino desde Chile. Sí. ¿Cuál fue su ruta? Mira, Mickey, y primero vamos a hablar de cuál es tu análisis y después nos cuentas su ruta. Mira, el caso de Mickey fue súper interesante. Mickey yo lo conocí en la selva del Darién, del lado panameño de la selva del Darién, cuando justamente él acababa de cruzar.
Y Mickey es un joven dominicano. Mickey tiene 26 años, reiterando el tema de la juventud. Mickey es un chico de Santo Domingo que salió de República Dominicana en el 2022. Él era padre de familia, tenía 2 niñas, y lo que me contaba es que literalmente yo no tenía dinero para comprarle comida a mis niñas. En el lado él dice, es que a los niños tú no les puedes decir no hay dinero, había que comprarle leche, había que comprarle pues, comida, y alude a cosas que parecen necesidades básicas, que es un caso en el que una persona no tiene los suficientes medios para cubrir sus necesidades básicas, alimentación, vivienda, educación, etc. Y él se va a Chile en el 2022 porque él tenía una persona, un familiar que vivía en Chile, y pues este familiar le dice, mira, ven para acá, yo te voy a ayudar, no sé qué, y él va a Chile en esta idea de redes migratorias, estas redes como estas cadenas que se van alando de un lugar a otro a partir de los rasgos del parentesco, de los lazos de parentesco. Y bueno, pues él en Chile iba con una expectativa que no pudo lograr, porque él no podía, Chile de manera separada, a partir del año 2019 tuvo le llaman estallido social, una serie de protestas que fueron producto del hartazgo de la población por el deterioro de los servicios públicos y el encarecimiento del costo de vida, y luego se sumó a la crisis económica provocada por el COVID-19. Entonces, en Chile, él no encontró satisfacer lo que él necesitaba, porque el caso de Mickey no solamente era proveer para sí mismo, era también proveer para sus niñas. Entonces, él me decía, en Chile yo ganaba $400 al mes, pero tenía que pagar 100 de renta con mis familiares que vivían allá, tenía que pagar comida, tenía que pagar seguro, etcétera. Entonces el dinero que me quedaba no me era suficiente para mandarle a mis hijas y para también yo hacer mi ahorro. Él se cansó de la situación y dijo, pues mira, me voy, y comenzó a ver videos en internet de personas que se iban. Y muy interesante que una de las principales plataformas a través de las cuales los migrantes logran informarse y hacer su ruta es a través de TikTok. De hecho, una pequeña anécdota es que cuando yo comencé ese proyecto, mi primera fuente de información fue TikTok. Yo no tenía TikTok y yo me creé una cuenta de TikTok para yo poder entrar y ver los videos de migrantes que decían, mira, tú te vas por aquí, mira, tú te metes por acá. Y este mismo tema de la vuelta por México se convirtió en un hashtag que explotó en TikTok, y hay un montón de videos, muchos falsos, muchos ciertos, y también con otros nombres de personas de otros países que ayudaban a otros migrantes a circular. Y así él en el 2023, en enero, febrero de 2023, se fue de Chile y emprendió su ruta hacia los Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo? Con la idea de, él voló desde la ciudad de Valdivia, en el centro de Chile, hacia el norte, y pues de ahí se fue por tierra, cruzando a través de hacia Perú, el norte de Chile, de especificamos, ¿no? Sí, hacia el norte de Chile. Él voló desde Chile, desde el centro hacia el norte de Chile, y pues ahí cruzó de forma irregular la frontera con Perú, caminando, o sea, caminandito, y de ahí se fue una serie de mezcla entre taxis y buses hacia la frontera con Ecuador, y luego hacia la frontera con Colombia, y luego de Colombia hacia del sur de Colombia, la frontera entre Colombia y Ecuador, hasta el norte de Colombia, y pues ahí se adentró en la selva del Darién con la ayuda de unos guías que son personas traficantes, pues, que están específicamente dedicados a escoltar a los migrantes a cruzar esta frontera. Mickey llegó a Estados Unidos, ¿pudo hacerlo? Lamentablemente yo no tengo información de Mickey en la actualidad, porque Mickey fue uno de los casos que yo me encontré en ese medio de la ruta, y pues él decidió no compartir su información, su información de contacto, y pues yo respeté eso, y pues él sí me dio permiso para yo poder escribir sobre él y contar su historia, salvaguardando su identidad para que no pueda ser arrestado. Pero entonces yo espero que lo que sea que le haya hecho, que le haya ido bien por lo menos, y que esté seguro en cualquier lugar donde sea que esté. Qué bueno que mencionas el cruce del Darién.
y de verdad que estoy sorprendida y en shock porque hay demasiados detalles en lo que nos acabas de contar de Miki. Una deuda de 2,000 y pico de dólares a rédito, que en República Dominicana sabemos que eso es al módico, muchas veces módico 20, como dicen. ¿Cuánto tiempo Sí. tiene debiendo eso si lo que ganaba era $400 al mes en Chile? No sé si a Miki fue que lo estafaron con un negocio en Chile también. ¿Fue a él mismo que me contaste? Fue otro Ah, caso fue otro de otro caso. chico que estuve también en Chile, entró en un negocio con una persona chilena y pues esa persona le estafó y le acusó también de robar su dinero y pues le amenazó con someterlo a la justicia, lo que significa no solamente la deportación, y entonces se estropea todo el viaje, sino también con cumplir cárcel allí. Y sí, el caso de Nicky es el caso representativo con muchas otras personas, porque sabemos que estos viajes son muy costosos. Estos viajes son muy costosos y las personas muchas veces hipotecan propiedades, asumen deudas suyas y deudas también de sus familiares, porque muchas veces los padres, los cónyuges, familia, amigos, etcétera, cooperan para este viaje con la idea de que, bueno, el familiar se vaya y llegue bien y pues mande dinero a la familia. Y pues también la idea de que, tú sabes, el mismo sentimiento de que si yo me fui y puse todo esto en juego, tengo el peso de la familia en mis hombros y pues les da miedo de regresar y hacer un viaje fallido. Él lo Me parece que decía, dice, no puedo no regresar con las puedo, manos vacías. no puedo volver con las manos vacías. ¿Con qué te encontraste en el cruce del Darién? Al final del cruce del Darién, que es la frontera, para quienes no lo saben, es ese cruce de verdad bastante difícil. Muchas personas han muerto como consecuencia de la violencia que hay. Algunos no soportan el viaje porque es un viaje por la selva desde Colombia hacia Panamá y tú estuviste en la frontera desde el lado panameño, digamos, Sí. donde llegaba la gente. ¿Con qué te encontraste allí y qué te llamó la atención? Mira, la selva del Darién es un lugar, en términos, es un lugar, una selva muy virgen. Yo creo que a veces en República, nosotros no, como persona de Santo Domingo, urbano, que me voy a hacer un hiking de vez en cuando, no contemplaba la dimensión de tú llegar a un sitio donde es vegetación densa, donde no solamente vegetación densa, sino que te ves un territorio muy montañoso. Personas me contaban que cruzaban ríos con corrientes muy fuertes. Personas me contaban que cruzaban un risco escalando sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de arnés, solamente en el borde de en la ladera de una montaña, agarrados de clavitos. O sea, literalmente clavos de los que uno pega en la pared, de clavitos, y de ahí se tienen que agarrar para poder cruzar. Personas que me decían que encontraban pues también incluso cadáveres en descomposición, pues porque el que ahí quien lamentablemente perece, pues no hay ningún ritual mortuorio, rara vez los gobiernos tienen las capacidades y en algunos casos también el interés de poder ir a rescatar los cuerpos, entonces quedan ahí personas que mueren por animales, también me contaban que escuchaban pues animales salvajes, picaduras de insectos. Conocí a un chico que me mostró fotos de una quemadura infectada que tuvo en el pie porque estaba cocinando, le cayó agua hirviendo y pues se infectó la herida. Entonces, estas amenazas pues naturales del propio ambiente, las heridas que allí existen, más grupos y criminales que ahí operan, desde el narcotráfico, bandidos, etcétera, que también pues existe robos, abuso sexual, sobre todo a mujeres y niñas. Una chica venezolana me contó que tuvo que disfrazar a su niña de niño porque ella tenía mucho miedo que pudieran abusarla sexualmente ahí dentro, pues son también peligros añadidos a esta ruta. Entonces, una ruta, casi todas las personas me contaron que para ellos ese fue el lugar o el tramo más difícil de toda su travesía. Vamos a presentar otro caso, que es el caso de Aureliana, que es un caso Sí. diferente al de Miki. Insistimos en que ambos nombres son seudónimos, incluso la voz que ustedes están escuchando está tergiversada para poder preservar y, digamos, proteger la identidad de estas personas que han cedido la posibilidad de que Pedro comparta su testimonio. Porque mira, tú sabes que a uno le venden una película, ay, que en Estados Unidos eso ganan miles de dólares, que tú la semana te metes $3,000, porque así fue que me convenció el que me trajo.
Este viaje tú lo vas a pagar en menos de un año, en 6 meses ya tú lo pagas. Allá pagan $3,000 la semana. Y tú sabes que los babositos viajeros que van aquí, de aquí para allá, que rentan carros caros, que llevan un iPhone el último, qué sé yo qué. Yo siempre tuve los últimos teléfonos ya. Pero tú como que dices, coño, en un año yo voy a conseguir, aunque sea 10 millones y vengo al año para... Yo dije que venía por 2 años y ya va a tener 2 años. Y todavía tengo muy poco ahorrado allá, que ni ahorrando todavía prácticamente tengo nada. Porque a ti te pintan una película que esto es perfecto. Y mi primer sueldo fue como de $560, que yo me quería morir. Cuando yo trabajé una semana completa, de 5:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, yo quería dar un paso tú ahí mismo. Te pintan muy diferente las cosas. El caso de Aureliana es el aspiracional. Ella está en Estados Unidos. Por sus palabras me da la impresión de que ella sí está, porque ella dice, uno está aquí, uno llega aquí. O sea, ella llegó. Sí. El caso de Aureliana es un caso también fascinante. El caso de Aureliana fue, primero, Aureliana fue una de las personas que, bueno, cuando uno ve las estadísticas de cuándo comienzan a aumentar estos casos comienzan a aumentar a partir de la segunda mitad del 2022, sobre todo. Entonces ya a finales del 2022 es cuando uno ve que aumentan muchos los casos en el gráfico que ustedes vieron. Pero Aureliana se vino por la ruta a inicios del 2021. Entonces ella tuvo adelantada su tiempo, casi por un año, más de un año. Y ella llegó a Estados Unidos luego de 4 intentos. Aureliana es una de las primeras rutas, la primera ruta que comenté. Ella viajó desde la República Dominicana hacia Centroamérica y de ahí atravesó México por tierra. Y ella fue detenida en la frontera de los Estados Unidos y México 2 veces. Luego, en un intento fue detenida en México y cada vez que la detienen, pues la deportan al sur de México. O sea, la detienen aquí en la frontera entre México y Estados Unidos al norte, la deportan al sur de México, cercano a la frontera con Guatemala, y tiene que atravesar México. ¿Por qué al sur de México si ella es dominicana? Precisamente porque una de las modalidades que utilizan muchos los dominicanos es tomar identidades falsas de otros países, precisamente por un asunto de deportación. Si yo soy ciudadano dominicano, me deportan a la República Dominicana, entonces es mucho más costoso yo regresar. Mientras que si yo digo que soy de algún país de la región, pues me deportan o al país de la región o me deportan a una zona cercana a ese país, tomando en cuenta que los sistemas migratorios tanto de la frontera entre Estados Unidos, del lado estadounidense, como de México, ya están colapsados. Entonces los presupuestos son mucho más difíciles, depende de una serie de acuerdos internacionales, pero en el caso de ella ingresaba con identidades de otros países, era deportada al sur de México y tenía que atravesar otra vez. Y también es parte de los acuerdos con sus traficantes, porque, diferente al caso de Miki, Aureliana sí viajó con un organizador de viaje, con una de las personas que arma la ruta, con un traficante. Con un traficante. Y hablemos de eso, porque una cosa que me llamó la atención es que los dominicanos de estas condiciones, tú me decías que viajan, son popis en este tipo de viajes. Y eso me llamó muchísimo la atención. Hazme la comparación y dime con relación a Haití o a los haitianos o personas de otras nacionalidades que tú pudiste evaluar, ¿cuál es la diferencia, la manera en que los dominicanos están emigrando? Porque parece que nosotros vamos VIP en estos viajes, en términos generales, digamos. Mira, literalmente, muchos de los dominicanos que viajan con viajes VIP. O sea, le dicen así, viajes VIP. Y algo que insisto es que en estos espacios de tráfico tenemos que entenderlos de una modalidad muy empresarial. Y hay diferentes paquetes que se les ofrecen a los migrantes, que varían el costo, pero asimismo varía también en la calidad del servicio o las comodidades durante el servicio. Aureliana pagó por su viaje $25,000. Eso le costó a ella el viaje desde República Dominicana hacia los Estados Unidos. En ese viaje particularmente que ella pagó, pues le incluía el ticket, transportación aérea, le incluía transporte terrestre, alojamiento, alimentación y tenía una especie de seguro de varios intentos, que en caso de que ella fuera interceptada y aprehendida en algún espacio fronterizo y fuera deportada a Centroamérica, ella pudiera tener varios intentos.
Y esto es algo muy particular de los dominicanos en la región, por lo menos los dominicanos observados, y que claro, que tienen la capacidad de pagarlo en la región. En comparación con personas, por ejemplo, de Haití, que tienen, pues, por la situación de pobreza que existe en Haití ahora, incluso con haitianos que estaban en Sudamérica por procesos migratorios previos, como en Brasil, cuando llegaron cientos de miles de haitianos durante la década pasada, o Chile, en comparación a los cubanos, que también son prevalentes en esta ruta, en comparación a los venezolanos, en comparación a la gente de Centroamérica, los dominicanos suelen utilizar estas redes más organizadas y en paquetes mucho más costosos. Más parecido al caso de los dominicanos son personas que vienen de Medio Oriente y personas que vienen del este de Asia, que sí pues pagan un poco estos viajes más costosos. Pero es que tú me estás hablando de una cifra que yo tengo un rato sin cerrar la boca, $25,000. O sea, ¿cómo se puede comprender desde el fenómeno de la privación de servicios, de la condición económica que pueda tener una gente, ese interés tan grande por llegar a los Estados Unidos que sean capaces de invertir $25,000 y arriesgar su vida para llegar a Estados Unidos a encontrar qué? Porque esa es la otra, ella está del otro lado. Cuéntame un poquito desde tu estudio como sociólogo, o sea, ¿qué hace que una gente haga una inversión de ese nivel y realmente con qué se ha encontrado Arielena? ¿Ella está contenta o qué es lo que se encuentra la mayoría de la gente cuando cruza esa frontera? Justamente creo que tú has dado una palabra clave, el término es una inversión. La migración en la República Dominicana, como en muchos otros países, es entendida como parte del migrante y su familia como una inversión. Es como una cantidad de dinero que yo voy a dar, pero que yo voy a recibir en retribución en el futuro. Porque cuando esa persona unta este dinero importante, entiende que va a ir destinada a algo que va a ser productivo en el futuro. Justamente en el libro de Carro, Casa y Negocio, nosotros encontramos que en gran medida la gente entiende que invertir en una carrera universitaria no va a ser productivo, o no va a ser productivo en la misma medida que emigrar. La gente entiende que poner un negocio en la República Dominicana va a ser igualmente productivo, es decir, no le va a retribuir en la misma medida ni tan rápidamente como emigrar. La gente entiende que hacer inversiones quizá en la bolsa, etcétera, etcétera, no va a ser retribuida en la misma medida, que la inmigración es una retribución segura y más rápida. Eso es parte de la idea y es porque lo que uno está viendo desde pequeño. Uno de los clips que escuchamos de Aureliana, lo que le dice es que ella desde pequeña está viendo que los viajeros llegan a su casa, a su pueblo, y que llegan con cadena, y de este término de los cadenuces, que era el nombre que le daban en la Dominicana yo en algún tiempo, llegan con los últimos celulares, llegan con los que rentan carros, y muestran una imagen de bonanza y progreso económico que sirve para justificar la decisión de emigrar que fue tan costosa, pero que también que fue tan difícil en este caso. El punto es que eso no siempre es cierto. Y quisiera que escucharan un clip de ella, que cómo suena, cómo es, luego de que ella llegue a Estados Unidos y se encuentra con una realidad diferente a la que ella se imaginaba a partir de las experiencias que tenía, el contacto que tenía con los emigrantes, con los viajeros. Sí, siempre. Yo siempre tenía 3 sueños antes de los 25, tener un carro, una casa y poder viajar. Fui varias veces a consulado, nunca me dieron la visa y me desesperé. Ok, y más o menos, ¿por qué tú te querías venir a Estados Unidos? Como que, ¿qué te llamaba? ¿Qué te había escuchado? Las posibilidades que hay aquí que no la tenía allá. Aquí supuestamente tú sabes que el dinero de aquí, allá vale más. Tú vienes de sacrificar un año, hace $60,000 o $70,000 al año, puedes gastar de eso aquí unos 30 o 40 y ahorras, allá rinde mucho. Y más o menos, ¿cómo dije, no, me voy a sacrificar un par de años y me voy. Mira, justamente como escuchamos en el clip, ella dice que ella tenía las expectativas de que iba a ganar una cantidad de dinero. Y que fue también unos argumentos lo que utilizan estos reclutadores, estos miembros de la red de tráfico que están en los pueblos pues tratando de captar gente. Le dicen, mira, tú te vas y tú vas a ganar tanto, tú vas a hacer esto, y hacen una estimación. Y ella decía,
yo pensaba que yo iba a ganar tanto dinero semanal, yo iba a gastar tanto, entonces yo iba a destinar a pagar el viaje en esta cantidad de tiempo y luego lo otro yo lo iba a utilizar para poder ahorrar. Y no siempre es así. El caso de ella es un caso donde ella se encontró una dura realidad. De hecho, ella pensaba vivir en Estados Unidos en una región específica y pues sus traficantes la engañaron. Y en vez de llevarla a su destino final, la dejaron varada al principio. Y así también estas historias, con muchas otras, están envueltas en engaño, porque aunque es una empresa, un negocio, tú no tienes a quién reclamarle. Sobre Claro. todo cuando tú estás en un contexto de Pero a mí vulnerabilidad, cuando tú incluso me estás sorprende literalmente que a ella la deportaran o la devolvieran varias veces y los traficantes le hayan cumplido con ayudarla a pasar de nuevo, porque mucha gente se queda enganchada. Sí, eso es una mezcla. Tengo otro caso, otro chico que lo deportaron y pues los traficantes se lavaron las manos y le dejaron así. Y él fue devuelto a República Dominicana. Caso otro chico en que su traficante, Perdón, de vuelta a República Dominicana con una deuda de ¿cuánto? él me dio una deuda, me parecía entre 10, 12 mil dólares. Y en República Eh, Dominicana y sin trabajo y exacto, deportado y con su pasaporte manchado porque ahora no puede pedir visa. exactamente. Por lo menos para Estados Unidos. Y dice, me fui con un traficante barato. Porque eso también influye, el tema de los precios, de la calidad. Otro muchacho que se fue con uno más barato, él venía desde Chile, pagó unos 4 mil dólares desde Chile a Estados Unidos y pues su traficante le decía, pues le daba direcciones, toma el bus aquí, ve esto, era más que un término de guía desde la distancia y pues su traficante a mitad del camino dejó de responderle y él tuvo que seguir el viaje solo. Entonces, estas relaciones son muy diferentes y siempre la gente está a la merced de quien, pues del traficante o de su guía. Pero, Aureliana, ya me dijiste, las expectativas que tenía no se han cumplido. ¿Cuál es su realidad en el día de hoy? Bueno, ella llega a Estados Unidos, ella no fue al lugar donde ella en primer lugar pensaba ir, por lo cual entonces está sola. Eso es una parte importante. Muchas de las personas con las que yo hablé que ya estaban en Estados Unidos se quejaban de la diferencia cultural respecto a estar allá. Y justamente hablé con ella no hace mucho. Yo con algunas personas he seguido trabajando de cerca para poder ver la evolución y su desarrollo en el país. Le decía que estar sola es algo que le afecta mucho. Estar sin sus vínculos familiares, sin sus Pero ella hijos no que tiene todavía están en familia República allá, Dominicana. ella no tiene familia allá que le ayuden a llevársela para donde ella quiere ir, no. Ella, precisamente por los temas migratorios, por haber entrado a Estados Unidos de manera irregular, por haberse entrado con una identidad también falsa, tiene miedo de moverse aquí y ella está pues un poco más resguardada, se siente más segura donde está acá. Pero está sin sus hijos, está sin sus familiares y su red también de apoyo porque vive en una ciudad donde hay muy poca población dominicana. Segundo, el tema del dinero. Ella me dijo lo que yo pensaba que mi viaje se iba a pagar en un año. Y ya a la fecha tiene más de 2 años y medio, y todavía ni siquiera ha podido pagar el monto total de su viaje, mucho menos ahorrar dinero. Y tercero, está la incertidumbre y el miedo a la deportación, el miedo constante a la deportación, que también existe investigación sobre cómo la incertidumbre y el miedo a ser deportado influye en disminuir la calidad de vida de las personas migrantes en los Estados Unidos y también incide negativamente en su salud mental. Qué bueno que tú mencionas algunos de estos detalles porque, bueno, tú estás en Austin hoy en día, tú estás en Texas, Sí, yo que he es. vivido en Nueva York. Aquí es muy común la migración dominicana regular hacia los Estados Unidos. De por sí tenemos una de las tasas más altas de reagrupación familiar de manera formal, así lo confirma la Embajada de los Estados Unidos, o sea, el dominicano trae a sus familiares. Pero la realidad que se ve en la pinta de las vacaciones, hace mucho que sabemos que no es la realidad del día a día de la gente que vive allí. El dominicano que vive en Nueva York el que vive en Nueva York el estado. En muchas ocasiones vive en apartamentos muy pequeños, en unas condiciones de vida bastante precarias y ahorra muchísimo para poder mandarle a su familia, pero no necesariamente vive holgado. Es verdad que hay acceso a compras económicas en muchos establecimientos comerciales de ropa, de vestuario, pero hay quien ahorra para traer eso para las vacaciones, no necesariamente vive una vida holgada, es decir, las expectativas muchas veces no son, a otras personas les va muy bien. Y también ese es otro referente. Ahora,
¿Cuál es la situación en este momento de cuando la caravana hacia México y el cruce por México se hizo más común? Primero quiero que me digas si el COVID tuvo que ver, si hay unos años, veíamos unos gráficos hace un momento donde eso se hizo más común, y si ha habido un cambio en la política migratoria al día de hoy. ¿Cuál es el estatus? Sí, mira, definitivamente. Yo creo que el COVID ha incidido, por lo menos en el caso dominicano, en profundizar las causas por las que la gente se va y también cerrar los mecanismos de migración regular, lo que hace que la gente se desespere. Por un lado, sabemos que la pandemia del COVID-19 se tradujo en una crisis económica a nivel mundial y que impactó negativamente en la República Dominicana, y luego eso fue seguido por la guerra entre Rusia y Ucrania, el aumento en los precios de algunos insumos y productos de primera necesidad, etcétera, que creó no solamente una crisis o una situación económica adversa, pero también un sentimiento de desesperación y de pesimismo. Y yo creo que eso es muy importante, porque justamente el enfoque de mi tesis fue trabajarlo desde el punto de vista de la afectividad. No es solamente entender lo que sucede, objetivo, sino cómo la gente siente lo que sucede, cómo la gente se percibe en un contexto particular. Entonces, este sentimiento y esta sensación de desesperación, de no sabemos cuándo vamos a salir de esto, de pesimismo respecto al futuro, hace que la gente se sienta todavía más insatisfecha con la situación del país. Y por otro lado, sabemos que en la crisis del COVID resultaron una serie de medidas sanitarias que afectaron los procesos burocráticos en muchísimos estados, incluyendo en Estados Unidos. Por ejemplo, el consulado de los Estados Unidos cerró por un buen tiempo, y cuando reabrió había listas de espera de hasta 2 años para personas tener una visa de turismo, para acceder a residencias, para acceder a visas de noviazgo, etcétera. Entonces, hay investigación, hay evidencia que muestra que en la medida que se hacen más restrictivos los canales de migración regular, aumenta la migración irregular, porque la gente no deja de migrar. La gente lo que busca otras vías para poder hacerlo. Entonces, cuando vemos el gráfico que mostramos, justamente a la segunda mitad del 2021, cuando comienzan a regularizarse ciertos procesos, que la gente ve pues estas esperas muy largas, que la gente siente que está en un respiro luego de la crisis, dice, esa es mi brecha, y pues hay que irse ahora. Y por eso vemos este pico enorme justo cuando se comienza a estabilizarse la situación del COVID. Bueno, estamos en la parte final, Pedro, pero a manera de conclusión, brevemente vamos a dar algunas informaciones. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran entonces? Había como una apertura por esa frontera y hasta pedido de asilo se podía hacer, pero eso parece que ha variado dependiendo de la nacionalidad. ¿Cuál es la situación de los dominicanos al día de hoy que cruzan por la frontera con México y qué expectativas pueden tener según la información que tú tienes a mano? Mira, durante el COVID se dieron unos cambios en la política migratoria de los Estados Unidos que afectaron la entrada de migrantes a través de la frontera sur. En el caso, muchos de los dominicanos con los que yo hablé, en algunos casos entraban simplemente de manera irregular, o sea, entraban sin cruzar por un punto de entrada, un checkpoint, un punto de entrada oficial. Uh-huh. Pero una parte muy importante de los dominicanos, y justamente apelando a esa situación de el alto nivel de migración regular que tienen los dominicanos, es tratar de entrar de manera regular. Y lo hacían a través de distintos mecanismos de protección internacional, que tienen diferentes nombres, diferencias sutiles en materia administrativa. Algunos es protección temporal, en otros casos es asilo, en otro caso es parole, humanitarian parole, etcétera, etcétera. Pero muchos dominicanos entraron con algún tipo de protección internacional, en alguna medida también pues con casos falsos, porque argumentaban pues que recibían, por ejemplo, escuché personas que me dijeron que recibían persecución por ser LGBT, y no eran personas de la diversidad sexual, eran personas que entraron con esta justificación para poder entrar. Personas que decían que huían porque tuvieron un conflicto con la ley, que estaban siendo perseguidos por ciertas autoridades. Personas que decían que entraban porque
estaban huyendo de una persecución religiosa, etcétera. Y Y al día de diferentes hoy, estrategias. que son muchos de los argumentos que se usan en muchos países, por ejemplo, con crisis políticas como en Centroamérica, pero las medidas en la frontera sur con Estados Unidos evidentemente han cambiado. Al día de hoy no es tan fácil el acceso a estas facilidades. Los dominicanos que están entrando por ahí, ¿con qué se están encontrando? ¿En qué situación están? Ahora mismo, hace unas pocas semanas, la administración en todos los Estados Unidos emitió cambios en la política fronteriza. No se ha develado totalmente cuáles van a ser los cambios, pero la intención es que sean todavía más restrictivas estas medidas, en primer lugar. Entonces, van a ser más restrictivos y más selectivos. En segundo lugar, el año pasado aumentó los casos de devolución de personas de República Dominicana en la frontera. Mientras que en 2021 muchísima gente entraba y no era devuelta. Ahora la relación entre personas que entran y personas que son devueltas es favoreciendo a las personas que son devueltas, porque ya las autoridades estadounidenses se han dado cuenta del pequeño rejuego que se está haciendo y pues están siendo devueltos en mayor medida. Y en tercer lugar, también en México se ha fortalecido la política y pues se está haciendo más, se ha haciendo más selectivo con las personas que se van a cruzar. Entonces, mi posición actual es que se está haciendo más difícil. La vuelta por México fue un fenómeno que tuvo su pico en el año pasado, en el 2022, pero que ya se está haciendo, va a fracasar prontamente por su propio éxito. Es lo que parece, pero como nada es seguro, en esto de la movilidad humana, tenemos que esperar un poco más para ver cuál va a ser el desenlace de esta y ver qué va a pasar con esos dominicanos que ya entraron. Estos dominicanos que entraron con permiso de 1 año, de 2 años, etcétera, que ya le están comenzando a cumplir su tiempo, lograrán regularizarse, lograrán quedarse, serán devueltos y, más importante, alcanzarán la meta que ellos se plantearon al llegar. Pues creo que ahí estamos en la antesala de responder estas preguntas. Qué bueno que concluyes con estas declaraciones, porque me parecen una forma muy interesante para concluir nuestra conversación, porque sé que eso forma parte de los estudios que vas a continuar haciendo en los Estados Unidos. Extiendes tu periodo de estudios en esta nación, trabajando precisamente el tema migratorio y tratando de comprender este fenómeno. Hay una canción de un cantautor suramericano que dice: somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipaje. Así que gracias, Pedro Valdés Castro, por compartir con nosotros estos detalles, este colorido. No sé, me parece que estas conclusiones que nos plantean dejan la conversación abierta entre nosotros para continuar viendo la evolución de tu investigación sobre las circunstancias sobre las cuales migran los dominicanos. ¿Cuánta diversidad hay? ¿Qué diferente es a lo que tal vez uno pensaba? Tú nos has dado unos números que nos sorprenden y continuaremos compartiendo también tu trabajo a través de nuestras redes. No sé si querías decir algo para cerrar. No, justamente agradecido. Me encanta que estés en nuestro programa, porque creo que cuando hacemos investigación, más importante que las respuestas que damos son las preguntas que hacemos, las diferentes preguntas que se derivan de esa primera pregunta. Entonces creo que sí se vale preguntar, también desde la ciencia y desde la investigación. Gracias, Pedro, por acceder a tener con nosotros esta conversación. Pedro Valdés Castro, dominicano, sociólogo, especialista en temas de migración, que continuará haciendo investigaciones desde la Universidad de Texas en Austin. Acaba de entregarnos los resultados finales de su tesis de maestría sobre estudios migratorios de Latinoamérica, enfocado precisamente en la vuelta por México. Y como les decimos, debajo de nuestra página, en nuestra página web, debajo de este capítulo, ustedes van a encontrar los enlaces, tanto de ese mapa de los casos que presentamos, pues Pedro está desarrollando todo un proyecto en el que nos va a ir presentando ejemplos de cómo la gente está migrando hacia la vuelta por México. Ese enlace está en la página web de sevalepreguntar.com y debajo usted puede descargar y acceder a esa página web, como también va a poder descargar el libro al que él hizo referencia. Pero de igual forma, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Se Vale Preguntar con Amelia de Champs. Y debajo de este capítulo, cuéntenos si conocen alguna persona que hizo la vuelta por México, tienen ejemplos
¿Es usted un migrante que ha tenido una situación familiar? ¿Qué lo ha empujado a intentar irse de la República Dominicana? ¿Qué opinión tiene sobre este capítulo? Recuerde que en los comentarios estamos leyendo todas sus impresiones. Somos parte de una comunidad. Quiero que ustedes cuenten con nosotros para que nos opinen, pero también para que nos sugieran qué otras cosas, qué otros temas quisieran que nosotros tratemos con ustedes. Hasta un nuevo capítulo de Se Vale Preguntar con Amelia Deschamps.